Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos aquí en ese tema que vamos a ver, el cual se llama regulación jurídica aplicable a los actos de negligencia médica en México. Más que nada, el objetivo de este tema, pues, es dar a conocer cuáles son los derechos que tienen las personas cuando son víctimas ante un acto de negligencia médica. Estos cuales son este, cuáles son las instituciones encargadas que entran en proteger los derechos y las leyes que regulan pues una responsabilidad personal de salud. A continuación empezaremos a ver los temas para que conozcamos qué pasa ante una negligencia médica. La atención médica, debe brindarse tanto con calidad como con profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Cuando no sucede y el paciente resulta afectado por una mala práctica o una negligencia, pues existen ciertos mecanismos legales que protegen al paciente. Como contenido vamos a tener lo siguiente. Nos dice que la Constitución mexicana, este, la Constitución mexicana establece la protección de negligencia médica, con ciertos fundamentos que garantizan los derechos de los pacientes. Dentro de estos temas vamos a poder ver lo que es fundamentos constitucional que prevén la protección a las personas ante un acto de negligencia médica, intervención de la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica. También tenemos las leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de ilícito. Dentro de estos tres puntos vamos a poder ver lo que pasa después o en el momento que hay una negligencia médica. Permita. Mm, Bueno, este, como primer punto tenemos lo que es negligencia, lo que es impericia y lo que es imprudencia. Para que entendamos bien, se van a desglosar los puntos para que entendamos qué significa cada punto. La negligencia médica es el incumplimiento de los principios profesionales, donde se omiten lo que se debe hacer, lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Este, Evidenciando descuido del deber por parte del profesional. Error en un diagnóstico, por ejemplo, la administración incorrecta de medicamentos, omisión de tratamientos, cirugías realizadas sin protocolos y falta de vigilancia del paciente. Son ciertos puntos que conlleva una negligencia. A continuación se los voy a desglosar de una manera que podamos entenderlo. Por ejemplo, muchos de esos casos pasa en nuestro país. Primer punto, olvidar gasas, compresas o algún instrumento quirúrgico de otro paciente, dentro de un paciente.
después de una cirugía. Al momento de que nosotros o que el área de enfermería, tanto el personal de salud, está en un quirófano y ya es momento de que van a suturar al paciente, por ende hay ciertos protocolos que se deben llevar. Cuando hay un descuido y por X le decimos, no, pues ya están todas completas, pero faltaba una gasa, una compresa, algo, esto conlleva después a una mala praxis. ¿Por qué? Porque esto en determinado tiempo el paciente va a regresar por problemas más graves. Esto es un ejemplo de una negligencia médica. No dar seguimiento a los resultados de estudios de laboratorio o gabinete, retrasando el diagnóstico de una enfermedad grave. O sea, tenemos que darle seguimiento al paciente. Por ejemplo, en cuestión de nosotros, el área de enfermería. Si me viene una paciente y le hago su papá Nicolau y me llega su resultado y por ende hay alguna displasia o algo, algo grave, pues yo en el momento tengo que hablarle a la paciente y en su momento hacer toda la papelería para mandarlo a la clínica de displasia. Si yo como enfermera omito ese paso y, sí, pues ahí la paciente la hablo y no viene, pero nunca la voy a ver, nunca le refiero lo que tiene, le explico lo que puede pasar, entonces yo ahí también estaría retrasando un diagnóstico de una enfermedad grave que más adelante a lo mejor y pueda llegar a un cáncer, ¿verdad? No informar al paciente sobre los riesgos de un procedimiento ni obtener su consentimiento informado cuando este es obligatorio. El Ante todo, lo que tenemos que saber los pacientes siempre debe haber un consentimiento informado. Aquí, por ejemplo, también podría estar lo que es cuando nuestros pacientes necesitan alguna transfusión sanguínea, por ejemplo, hablando en cuestiones de meternos en religión a los testigos de Jehová, ellos no aceptan que se le realice una transfusión sanguínea. Pero si nosotros lo hacemos en su consentimiento, pues ya estamos incumpliendo en cierto caso ¿cómo se llama? A un procedimiento en el cual él pues no está aceptando el transfusión, sino ya es porque yo se lo puse o por de verdad un descuido. No vigilar los signos y signos vitales de un paciente hospitalizado, lo que impide detectar oportunamente una complicación. Por ejemplo, si un paciente está grave y no se le vigila, a lo mejor en algún parámetro sale alterado y puedo evitar alguna complicación más adelante, son puntos claves de una negligencia médica por pequeñeces que parezcan. Tenemos lo que es la impericia. Bueno, como impericia tenemos que la impericia se refiere a la carencia de habilidad, incompetencia o inexperiencia para realizar labores. Implica falta total o parcial de conocimientos tanto de técnicos como experiencia o habilidades. En este caso, por ejemplo, un clave podría ser cuando tenemos pasantes. El pasante sí, puede tener quizás el conocimiento, pero no tiene la experiencia. O en su ende, nosotros como profesionales ya titulados y trabajando, pues orientémoslo, ¿verdad? Para que no pase una impericia. Un ejemplo, un médico sin especialidad ni experiencia en anestesiología que se le encomienda dicha labor a pesar de tener el título. El médico, sí, es especialista, pero no tiene la experiencia. La experiencia se va dando con el tiempo. Entonces aquí es importante pues orientar al médico, pero sería otro médico que ya, pues obviamente tenga más conocimiento que el que apenas va entrando, ¿verdad? Después, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Un médico que realiza una cirugía, permítame, un médico que realiza una cirugía especializada como una neurocirugía, pero no cuenta con la capacitación o la especialización requerida y provoca lesiones al paciente. Si el médico, o sea, es especialista, pero nunca ha llevado como tal una cirugía o no tiene como tal experiencia, pues es ahí donde vamos a una impericia. Un cirujano lesiona un órgano sano durante una operación debido a la falta de habilidad técnica. Sería otro ejemplo
Un odontólogo que extrae una pieza dental equivocada por un desconocimiento de la técnica o de la anatomía del paciente. Ese podría ser otro. Y un profesional de salud que coloca incorrectamente un catéter o una sonda, provocando perforaciones, infecciones y hemorragias. Son ejemplos claros de una impericia cuando no hay el conocimiento o cuando no hay la experiencia y algunos así lo realizan, pues esto puede llevar a ¿cómo se llama? Esto puede llevar a realizar una impericia. ¿Ok? Vamos por... Ok, una imprudencia. ¿Qué es una imprudencia? Una imprudencia, permítame. Una imprudencia, pues se refiere a la falta de previsión en actos médicos, causando daño previsibles y penados. La culpa surge al actuar sin negligencia, lo que puede conllevar a sanciones legales, como por ejemplo administrar un medicamento sin verificar el historial clínico del paciente, provocando una reacción alérgica grave. El paciente es alérgico, digamos, a la penicilina y voy y el personal va y le pone y la administra y le causa una alergia o algo más grave. Son imprudencias que no debería pasar, pero que a veces pasa. Abandonar al paciente durante una emergencia médica dejándole de brindar la atención inmediata que requiere. Practicar un procedimiento para el cual el médico no está capacitado sin solicitar apoyo en un especialista. Estos son ejemplos de una imprudencia que conlleva en su momento a una negligencia médica. ¿Qué diferencias hay este, entre estas tres? La negligencia va a ser la omisión o el descuido o en el incumplimiento de los deberes profesionales. La imprudencia pues va a ser actuar con precipitación o sin las precauciones necesarias y la impericia va a ser siempre la falta de conocimientos, habilidades o experiencias para realizar un procedimiento. Estas son las diferencias de estos tres puntos. Bueno, ahorita tenemos lo que son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. ¿Cómo actúa? Dice que actúa ante una negligencia médica que infrinja derechos humanos, enfocándose en lo que es el derecho a la salud. Si el acto que se realizó, si el acto es realizado por servidores públicos e instituciones de salud. Nos dice que la Comisión de los Derechos Humanos, pues como su nombre lo dice, de los derechos. ¿Cuáles son sus principales atribuciones? Sus principales atribuciones son recibir e investigar quejas por supuestas violaciones ante los derechos humanos, solicitar información y realiza investigaciones sobre los hechos de denuncia que el paciente ponga, emite recomendaciones dirigidas a las autoridades para reparar el daño y evitar repeticiones de la violencia. Esto también nos conlleva a promover medidas de protección y respeto a los derechos humanos en las instituciones. Bueno, en el segundo punto tenemos lo que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. La CONAMED resuelve controversias en servicios médicos entre pacientes y prestadores de salud de forma imparcial, gratuita y confidencial, buscando evitar procesos judiciales siempre que sea posible. ¿Ok? Eh, Entonces va a hacer funciones como lo cual son brindar información y asesoría a los usuarios de los servicios de salud. También va a recibir e investigar las quejas por presunta negligencia médica
y va a promover la conciliación entre lo que es el paciente y el profesional o en la institución de salud. Ejemplos de una negligencia médica. Vamos a suponer un caso. Una mujer embarazada acude a un hospital público con dolor intenso y sangrado. A pesar de presentar signos de una emergencia obstétrica, el médico tarda varias horas en atenderla y no realiza los estudios necesarios. Como consecuencia del retraso, el bebé fallece y su madre sufre complicaciones graves que pudieron haber evitado una atención no oportuna. La CNDH, ¿cómo entra aquí? Investiga las quejas sobre violaciones de derechos humanos en hospitales, emite recomendaciones para reparar daños y seguimiento sin imponer sanciones penales o civiles. Y la CONAMED va a intervenir en recibir quejas por la negligencia médica, analizar la situación, revisar expedientes clínicos, emitir opciones sobre mala práctica y promueve conciliaciones entre los que son los pacientes, los hospitales, resolviendo lo que son los conflictos mediante arbitraje sin imponer sanciones. Hasta aquí no se impone ninguna sanción. La diferencia es que la CONAMED resuelve conflictos de atención médica mediante conciliación y arbitraje de pacientes y proveedores. Pero la CNDH va a defender lo que son los derechos humanos ante una negligencia médica, emitiendo recomendaciones para reparar lo que son daños, mejorar el servicio de salud pública. También tenemos leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de este ilícito. Ok, aquí ya tenemos ante un acto de negligencia médica las principales leyes federales y normas oficiales mexicanas aplicables, que son las siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos dice que la protección jurídica frente a la negligencia médica tiene como base diversos artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos, los cuales tenemos con relación a una negligencia médica. El artículo 1 nos habla de que protege los derechos humanos en atención médica, exigiendo calidad, igualdad y que sanciona una negligencia médica que atenta contra la salud y la dignidad del paciente. Tenemos el artículo 4, que este establece que toda persona tiene derecho a la protección de salud y este derecho obliga al Estado a garantizar los servicios médicos, tanto que sean seguros, oportunos y de calidad. También tenemos el artículo 14, que asegura el debido proceso y la seguridad jurídica en casos de negligencia médica, garantizando derechos legales justos para pacientes y profesionales en las investigaciones y resoluciones de controversias. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no hay nada, procedemos. También tenemos otros artículos que se relacionan ante una negligencia médica, como lo es el artículo 16, que se va a establecer el principio de la legalidad, protegiendo a pacientes y profesionales de salud en actos arbitrarios, exigiendo fundamentación y respeto a los derechos en investigaciones legales. Garantiza el acceso a la justicia para víctimas de negligencia médica, permitiéndoles demandar reparaciones y fomentar la resolución de conflictos a través de la conciliación y arbitraje de la CONAME. Tenemos la Ley General de Salud, que este va a regular las prestaciones de los servicios de salud, establece las obligaciones a profesionales y a instituciones sanitarias que protege el derecho a lo que es la atención médica y de calidad. Tenemos el Código Penal Federal. Este sí ya penaliza una negligencia médica, cuando causa una lesión, cuando causa la muerte, que puede conllevar de 3 meses a 2 años de prisión o hasta más. Y la inhabilitación profesional y la reparación del daño. El profesional son responsables de actos negligentes en su ejercicio. Aquí ya conlleva algo legal. Tenemos el Código Civil Federal. Este regula la responsabilidad civil en México.
obligando a los médicos a reparar daños por negligencia. Establece que la medicina es una obligación de médicos de medios. La indemnización cubre tanto gastos médicos y compensaciones y puede demandar dependiendo de la entidad responsable. Tenemos también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios en atención médica. Esto establece ciertos requisitos para la atención médica y derechos de los usuarios, permitiendo presentar quejas ante la CONAMED por negligencia y también contempla lo que son la vía civil y penal para reclamar daños. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Un paciente acude a repetidas ocasiones a un centro de salud porque presenta dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar y sudoración excesiva, síntomas que pueden indicar un infarto. Sin embargo, el médico no realiza una exploración física que puede indicar un infarto. Sin embargo, el médico no realiza una exploración física completa ni solicita un electrocardiograma o análisis complementarios. En su lugar, diagnostica gastritis y envía al paciente a casa con medicamentos para dolor estomacal. Horas después, el paciente sufre un infarto agudo al miocardio, lo que le provoca graves secuelas o incluso la muerte. ¿Cómo van a actuar aquí esto? La Ley General de Salud va a exigir la atención médica y oportuna y segura y de calidad. En este caso, el médico incumplió esas obligaciones al no valorar al paciente correcto. El Código Civil Federal va a buscar reparar daños si se demuestra que hubo negligencia. Obviamente el médico o la institución puede ser condenados a lo que es pagar una indemnización por daños ocasionados. En el Código Penal Federal, este interviene cuando la negligencia causa, como ya habíamos dicho, la muerte o una lesión. El Ministerio Público investiga y el juez puede imponer sanciones penales si se acredita. En este caso, ya entraría algo penal. Y el reglamento de la Ley General de Salud, materia de prestación de servicios en atención médica, en este caso el médico incumplió con la obligación para realizar una adecuada valoración. No solicitó estudios de diagnóstico y tampoco documentó correctamente lo que fue la atención, lo que puede agravar la responsabilidad tanto administrativa y profesional. Tenemos las normas oficiales mexicanas como lo que es la NO. Esta negligencia médica, en negligencia médica, el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM puede establecer responsabilidad del profesional o instituciones. La NOM determina criterios tanto técnicos obligatorios para garantizar una atención tanto segura, ética y de calidad. También tenemos normas como lo que es la del expediente clínico, la norma 004-SSA3-2012, que establece su correcta integración, documentando claves que incluyan historia clínica, notas de evolución, consentimiento informado. Un expediente que no está bien integrado conlleva a una mala praxis y esto hay perjuicios legales. Mm, También tenemos lo que es la norma 004-SA3-2012, Sistemas de Información Registrada, Registros Electrónicos para la sanción del intercambio de información de salud. Este va a regular lo que es el expediente clínico, pero electrónico, que garantiza la integridad de datos y la autenticación ante una negligencia médica. Exige trazabilidad de modificaciones y estándares de seguridad para asegurar la validez. Esto nos puede salvar a muchos que en sí no conllevaron una negligencia, pero todo lo que hicieron al paciente fue anotar.
Bueno, una disculpa, tantito, un pequeño detalle ahí. Bueno, estábamos con lo que son las normas. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda o, o algo? Bueno, también tenemos otra norma, la norma 0016 SSA3-2012. ¿Esta qué va a establecer? Va a establecer las características, bueno, prácticamente va a establecer los requisitos para hospitales médicos. Su incumplimiento puede evidenciar una negligencia médica. ¿Por qué? Porque tiene que tener una infraestructura y un equipamiento de hospitales este, en consultorios médicos y una atención médica especializada. El incumplimiento de esta norma también conlleva a una gran responsabilidad, porque si no hay los medios para hacer las cosas, pues por ende se incumple esa norma. ¿Hasta aquí alguna duda o alguien que tenga alguna duda? ¿Les escucho? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bueno, ok, Claudia, ¿por qué es importante el expediente clínico? Pues como ya lo habíamos dicho, el expediente clínico es muy importante porque ahí se demuestra los procedimientos realizados, los diagnósticos, los tratamientos y las decisiones médicas. Además que es una prueba fundamental en los casos de negligencia médica. Porque, por ejemplo, ahí se anota en el caso de enfermería todas las actividades que le hacemos cuando cuando realizamos una administración de medicamento, o sea, todo tiene que ir anotado ahí, porque en algún caso de algo legal, ese expediente clínico, si tú anotaste todo, eso te conlleva a que te salves de una demanda, podríamos decir, en un caso. Entonces sí, es muy importante. ¿Alguien más que requiera algo? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ok, sí. Gracias, Claudia. Espero que haya quedado resuelta tu duda. Bueno, tenemos también como punto un ejemplo. En el caso de la negligencia médica, un hombre de 60 años llega a un hospital con dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar y sudoración excesiva. El médico únicamente le pregunta qué siente. Le diagnostica gastritis, o envía azúcar, sin realizarle un electrocardiograma. Voy. El médico únicamente le pregunta si se siente bien, le diagnostica gastritis, lo envía a casa sin realizar un electrocardiograma y horas después el paciente sufre un infarto agudo del miocardio, lo cual ingresa a urgencias. Al investigar el caso descubren varias irregularidades. Por ejemplo, eh, ¿cómo intervienen las normas aquí? En la del expediente clínico, pues obviamente van a revisar el expediente clínico y este revela que no registraron signos vitales, que no hubo exploración física y justificación del diagnóstico ni tratamiento, que eso incumple a la norma. En lo que es el registro, en la norma 04 de registro de información electrónico, el médico no utilizó correctamente el expediente electrónico y deja incompleto la información del paciente. En la infraestructura y equipamiento, el hospital no tenía el electrocardiógrafo, monitor cardíaco ni equipo mínimo en urgencia. Incumplimiento en la norma, la cual que la infraestructura y equipo pues tiene que estar para que esta norma no haya incumplimiento y no haya una negligencia médica. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algo que me quieran realizar? Les escucho, escríbanme.
Ok, ¿qué derechos se vulneran cuando existe una negligencia médica? Bueno, cuando hay una negligencia médica se vulnera pues tanto el derecho a la salud, a la vida, también a lo que es la integración personal de uno mismo ante el paciente, lo que es la dignidad humana y en algunos casos, pues también el derecho a recibir información sobre su tratamiento. Entonces, sí ¿cómo se llama? Se, se vulneran muchas cosas en un paciente. Entonces, principalmente, pues esto es lo que hay tratar de evitar, ¿verdad? No llegar a una negligencia médica. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Nadie? Ok. Una negligencia médica, pues como conclusión ya teníamos, que es una violación del deber profesional con graves consecuencias para el paciente, lo que puede conllevar a una muerte o lo que te puede llevar a que estés en una cárcel, problemas legales. La Constitución y leyes federales establecen responsabilidades por incumplimiento. Las instituciones como la CONAMED y la CNDH protegen derechos de pacientes, comprenden el marco jurídico, permiten exigir atención médica tanto segura, ética y de calidad. Y bueno, le- les agradezco por su atención prestada. Espero que hayamos aprendido mucho en este tema. Y si no hay más, algún comentario más, alguna pregunta, pues de mi parte sería todo. Les agradezco. Este, de antemano un saludo de la licenciada en enfermería, Vanessa Carmen Hernández Feria. Muchas gracias.